gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Hola, hola, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 23 de septiembre. Estamos saliendo en directo, son las 9:00 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un joven y muy brillante político venezolano, un demócrata cabal, Fabio Valentini, que es un alto dirigente del partido 20 Venezuela. Él representa al partido 20 Mundo, que es parte de la agrupación política de María Corina Machado, una valerosa, una campeona defensora de la libertad en Venezuela. No se pierdan el testimonio muy valioso de Fabio Valentini en un momentito. Quiero dedicar el programa de hoy con mucho cariño a una chica que está cumpliendo 15 años por estos días. Su papá Joel me pidió que la saludara. Ella se llama Vanessa Bermúdez. Vanessa, un abrazo y un beso para ti. Happy birthday. Bueno, vamos a la actualidad. Por cierto, este viernes voy a estar en Santiago de Chile. Me han invitado a dar una conferencia. Yo no doy conferencias, yo doy charlas en el mejor de los casos, ¿no? Y esto va a ser este viernes, 27 de septiembre, en Santiago de Chile, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Así que ahí los espero. Sospecho que irán no pocos venezolanos, quizá incluso más que chilenos. Bueno, vamos a lo nuestro. El presidente Trump está en serios problemas. Quizá él no se ha dado cuenta todavía, pero está en serios problemas. Creo que se ha metido en el problema más hondo, más grave, desde que comenzó su presidencia turbulenta. Resulta que alguien todavía anónimo de la comunidad de inteligencia, alguien cercano a él, lo escuchó hablar el pasado 25 de julio por teléfono, en tono muy áspero y con la voz muy estridente, con el recientemente elegido presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Trump le dijo a Zelensky casi a los gritos y 8 veces, según ha confesado este oficial anónimo de inteligencia que ha acusado a Trump, Trump le dijo a los gritos al presidente de Ucrania que tenía que investigar a Joe Biden. Si Trump le ha pedido al presidente de Ucrania, o sea, al jefe de Estado de un país extranjero, que use su poder para enlodar o enfangar a su principal rival, a quien lidera las encuestas en el campo demócrata, el ex vicepresidente Biden está metido en serios problemas. Podría haber transgredido la ley. En el campo demócrata están seriamente considerando un impeachment, o sea, un enjuiciamiento político, aun si luego no reunieran todos los votos en el Congreso. Trump dice que en efecto habló con el presidente de Ucrania, que fue una gran conversación, que fue una conversación absolutamente perfecta y virtuosa, que se habló de la corrupción, pero el hecho es que Trump conminó al presidente Zelensky a reunirse con Rudy Giuliani, que es íntimo amigo de Trump y abogado personal suyo. Y Rudy no solamente viajó a Kiev, sino después a Madrid, y abogó para que el presidente recientemente electo de Ucrania, el señor Zelensky, investigara a Biden. ¿Por qué a Biden? Porque cuando Poroshenko era presidente de Ucrania, el hijo de Biden, por cierto tenía un hijo que murió, Beau Biden, no estamos hablando de él, sino de Hunter Biden. Hunter Biden era miembro del directorio de una compañía de gas natural de Ucrania. Y aparentemente habría hecho negocios indebidos o habría usado la majestad del cargo que ocupaba su padre, vicepresidente de Obama, para hacer negocios en la compañía de gas natural Burisma en Ucrania. Entonces Trump sospecha, y Rudy Giuliani no menos, que los Biden hicieron negocios provechosos en la Ucrania de Poroshenko. Por eso Trump ahora quiere que Zelensky los investigue. Pero si le ha pedido o si casi le ha ordenado que lo haga, amenazándolo con suspender la ayuda militar por $250 millones, que aparentemente habría congelado porque Zelensky no movió ficha, Trump estaría en serios aprietos. We had a great conversation. The conversation I had was largely congratulatory, was largely corruption, all of the corruption taking place, was largely the fact that we don't want our people, like Vice President Biden and his son, creating to the corruption already in the Ukraine. Son dos acusaciones. La que se le hace a Trump
es haber usado indebidamente su poder, haber abusado de su poder para involucrar al presidente de un país extranjero, Ucrania, en dañar la reputación de su rival político Joe Biden. Esa es una acusación que podría llevarlo al impeachment. La otra es la que Trump y Giuliani le hacen a Biden, que cuando él era vicepresidente de Obama, él a su turno llamó al presidente de Ucrania de entonces, el señor Poroshenko, y le dijo: no quiero que investiguen a la compañía Burisma. Hay un fiscal o un procurador que se está metiendo en líos con la compañía donde está mi hijo. No quiero que hagan eso. Yo no sé si esa otra llamada ocurrió, la del entonces vicepresidente Biden al entonces presidente ucraniano Poroshenko. En cualquier caso, Trump ahora está en serios problemas. Listen to me. Listen to me. I assume many people are on the line. I know that before I make the call, and that's why you have intelligence agencies, everybody listening. That call was a great call. It was a perfect call. A perfect call. What wasn't perfect is the horrible thing that Joe Biden said. And now he made a lie when he said he never spoke to his son. I mean, give me a break. He's already said he spoke to his son. Bueno, esto recién comienza, ¿eh? Desde el campo demócrata están pidiendo que se revele el contenido exacto, la transcripción fiel de la conversación telefónica entre el presidente Trump y el recientemente inaugurado presidente ucraniano Zelensky el pasado 25 de julio. Pero el whistleblower, el delator de Trump, dice que Trump a los gritos y 8 veces en una sola conversación, le exigió a Zelensky investigar el caso Biden en Ucrania. Biden, que ve en esto una oportunidad, creo yo, porque Trump parece preocupado por su candidatura. Da la impresión de que Trump está multiplicando esfuerzos para ponerle zancadillas a Biden. Por lo tanto, en cierto modo, Trump eleva a Biden, ¿no? Y lo sitúa en la categoría de ya casi nominado pretendiente demócrata. Y falta mucho todavía para entonces, un año entero. Biden acusa a Trump de haber cruzado la línea, lo que equivale a quizá haber vulnerado la ley. Joe Biden on defense, fending off attacks from President Trump. He'll do whatever he has to do, but this crosses the line. The Wall Street Journal reports President Trump repeatedly pressed the Ukrainian president to investigate Biden's son, who served on the board of a Ukrainian energy company when his father was vice president. Trump's doing this because he knows I'll beat him like a drum, and he's using the abuse of power and every element of the presidency to try to do something to smear me. El señor Biden tiene 76 años, no es un jovencito ya, ¿verdad? Y a rato se le nota, está políticamente exhausto. Yo tengo serias dudas de que él pueda capturar la nominación, pero esto le ha dado fuelle a su candidatura. Él niega haber hecho la llamada a Poroshenko cuando era vicepresidente de Obama. Él niega haber usado su poder político para socorrer a su hijo haciendo negocios en Kiev. I've never spoken to my son about his overseas business. And so how do you know? Let's talk about, here's what I know. I know Trump deserves to be investigated. He is violating every basic norm of a president. Esto se va a complicar, se va a enredar y yo creo que aun si los republicanos no apoyan un impeachment, es probable que los demócratas sigan adelante, ¿no? Nancy Pelosi ha dado señales inequívocas al respecto. Desde el campo republicano, gente como Mitt Romney ha criticado severamente a Trump. Y da la impresión de que tanto Trump como Rudy Giuliani admiten que en efecto ese diálogo ocurrió con Zelensky. Seguiremos informando. El presidente colombiano Duque está en Nueva York para la Asamblea Anual de Naciones Unidas y en la puerta de su hotel, y sin vacilar, yo lo aplaudo, llama genocida al dictador Maduro. Maduro es un genocida, pero además de ser un genocida, ¿usted no le parece un genocida a una persona que ha perseguido sectores de la población venezolana con el solo hecho de brutalizar con la violencia las expresiones libres? ¿Cómo no va a ser además un genocida una persona que se ha dedicado a perseguir grupos poblacionales de manera inmisericordia? Bueno, el principal grupo poblacional que ha perseguido impiadosamente Maduro
es la nación venezolana, a la que ha exterminado y a la que ha volcado al exilio por millones. Duque compara a Maduro con el tirano serbio Milosevic, que por cierto murió prisionero de la Corte de La Haya. Y además es un criminal de lesa humanidad, como lo sustentamos nosotros en nuestra demanda ante la Corte Penal Internacional, y que lo ha sustentado también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el reporte que hizo sobre las violaciones de derechos humanos, y que ha sido además ratificado por el reporte que hizo recientemente Michelle Bachelet. Claro que es comparable con Milosevic, pero además la actitud de Nicolás Maduro de proteger grupos terroristas en su territorio también es comparable con la protección que le dio el régimen talibán a Al Qaeda en su momento. Muy bien por el presidente Duque, ¿no? Comparar a Maduro con el régimen talibán de Afganistán, bueno, son palabras mayores, ¿no? Palabras mayores. En el contexto en que la mayor parte de los firmantes del TIAR, reunidos ahora en Nueva York, están evaluando sanciones todavía más duras contra la autocracia de Caracas. En otra comparecencia en Nueva York, el presidente colombiano prometió redoblar esfuerzos hasta que triunfe la libertad en Venezuela. Nosotros, como colombianos, defensores de la Carta Democrática Interamericana, vamos a seguir respaldando al pueblo venezolano hasta que alcance su libertad. Y seguiremos denunciando los atropellos de la dictadura. Porque Nicolás Maduro, con lo que ha hecho con el pueblo venezolano, es el Milosevic de América Latina. Bueno, si lo es, y para mí lo es ciertamente, y aún peor, entonces se justifica usar la fuerza militar. Clinton era renuente a usarla contra Milosevic, querido Iván Duque, pero las evidencias le demostraron que había que usar por lo menos la aviación, y usó su aviación militar para bombardear masivamente a la dictadura serbia, al punto que la obligaron a rendirse. Se usó la aviación militar de Estados Unidos y la aviación de la Alianza Atlántica, pero Estados Unidos movió ficha primero. No se diga luego Afganistán, ¿no? Estados Unidos todavía tiene 5.000 hombres en Afganistán, es la guerra más larga en la historia de este país. Entonces, comparar a Venezuela con la Serbia de Milosevic o con Afganistán de Al Qaeda, me parece a mí que debería, por lo menos en el terreno de la teoría, debería abrir la puerta para evaluar el uso apropiado, eficaz de la fuerza. Nadie habla de poner decenas de miles de soldados en tierra, pero con solo usar oportuna y eficazmente la aviación militar, todo cambiaría en 3 días. Dicho eso, el cenutrio, el analfabeto dictador venezolano, se ríe cínicamente de su propia dictadura, convoca el aplauso de los famélicos, de los desnutridos que lo acompañan, y hace una alusión insidiosa contra Henry Falcón. Y poquito a poco empezó un trabajo humilde con las comunidades, y cuando vinieron las elecciones a gobernadores en esta dictadura que yo dirijo, cuando vinieron las elecciones en la dictadura, nuestra almirante en jefe humildemente salió a la calle y ganó con más del 60% de los votos a un caudillo opositor llamado Henry Falcón, que tenía como 10 años de gobernador por allá. Bueno, todo es mentira, ¿no? Porque Falcón no es un caudillo, le falta talento para hacerlo, no es opositor, es un colaboracionista de la dictadura, y sobre todo Maduro no sacó el 60% de los votos, ¿no? Bien contados uno a uno limpiamente, Maduro no podría sacar más del 10 o el 15% de los votos. ¿Hay todavía tantos venezolanos confundidos? O sea, 1 o 2 de cada 10 votarían por Maduro, quizás sí, pero 60% de los votos es una tomadura de pelo, ¿no? En una entrevista con una cadena iraní, porque Maduro en esto es pródigo, ¿no? En dar entrevistas a los rusos, a los iraníes, que son televisoras estatales enemigas sistemáticas de la libertad, ¿no? Y propagandistas de todo lo que adverse a la libertad, ¿no? O sea, que son cadenas que intoxican, que esparcen veneno.
Y por supuesto que hacen entrevistas complacientes al tirano de Caracas. Maduro pidió diálogo con Trump. A mí, la verdad, Trump me inspira pavor, no miedo, pavor. Porque es capaz, errático e impredecible como es, de llegar a la conclusión de que así como él dialoga con Kim Jong-un, también conviene dialogar con Maduro. Trump es capaz de eso y de cualquier cosa. Si el presidente de Estados Unidos algún día decidiera rectificar la política equivocada que heredó de Barack Obama, yo estaría dispuesto, nosotros estaríamos dispuestos a iniciar el proceso de conversaciones, de diálogo, para intentar establecer una relación de respeto. Nadie en el mundo puede decir que está listo para la guerra. Nadie. Puedo decirte que estamos listos para la paz, para que triunfe la paz. Sí, bueno, pero este fin de semana ha tenido a sus vehículos anfibios haciendo un espectáculo patético en el lago de Maracaibo. Y esa no parece una preparación para la paz. Tampoco son ejercicios militares que intimiden o arredren a nadie, más bien demuestran el estado ruinoso de la chatarra militar venezolana, que casi no tiene combustible para movilizarse, ni para que sus aviones Sukhoi despeguen. Desde Nueva York, Julio Borges, virtual canciller del presidente Guaidó, pide más presión contra la dictadura de Caracas. Hay muchas herramientas que todavía pueden suceder, son los que más han llevado a la vanguardia en todo esto, y creo que en este momento los Estados Unidos junto con Europa y América Latina van a incrementar la presión. Lo importante en una línea es lo siguiente: en la medida en que Maduro cerró el ciclo de Barbados, en la medida en que le dio una patada 2 veces a esa negociación que se puso sobre la mesa muy concreta, tiene que abrirse ahora un nuevo capítulo de presión, sobre todo de los países europeos de la región, para lograr que con esa presión o se termine de quebrar la dictadura o que se les obligue a un desenlace democrático. Bueno, saludamos los esfuerzos del canciller en la sombra, Julio Borges. También aludió al informe de la señora Bachelet, lo elogió. Desgraciadamente, siendo que ella trabaja para las Naciones Unidas, solo que desde Ginebra, da la impresión de que el secretario general, el portugués Guterres, no ha leído el informe o no le interesa demasiado, ¿no? Porque el modo en que recibe Guterres a Arreaza, a Delcy Rodríguez y al embajador Moncada, francamente desdora su legitimidad moral, ¿no? O sea, él practica la más descarada duplicidad moral. La más descarada. Habla a favor de los derechos humanos y de la libertad en términos muy genéricos, pero cuando se trata de condenar a una dictadura como la venezolana, que aplasta sistemáticamente los derechos humanos, calla en 7 idiomas y es necio en 4 idiomas. Bachelet fue muy positiva, fue muy importante, porque lo que vimos es cómo se puede pasar del informe, que ha sido un informe muy real, muy crudo de lo que vimos en Venezuela, cómo pasar a que no quede solamente en el diagnóstico, sino que haya mecanismos concretos de investigación y de castigo a quienes han violado los derechos humanos en Venezuela. Bueno, ¿qué pueden hacer los países firmantes del TIAR, ¿no? Los que han votado a favor de la aplicación del TIAR, que es un tratado que se firmó en el año 47. No todos han votado a favor, no todos. Pero han votado a favor, por ejemplo, Argentina, Brasil y Chile, ¿no? Colombia, por supuesto, también, ¿no? Algunas sorpresas en Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador. Bueno, Perú se abstuvo. Una pena, una vergüenza, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Por lo pronto romper relaciones diplomáticas. Bueno, eso sería bastante, ¿no? Expulsar a los embajadores, a los espías de Maduro. Eso sería algo. Luego, tomar unas medidas punitivas, unas represalias económicas, no comerciar en modo alguno con la Venezuela del gobierno espurio de Maduro, pero hacer un poquito más, algo más, recorrer una milla extra, ¿no? Aparte de los habituales pronunciamientos diplomáticos. Bueno, Borges prometió reunirse con el canciller socialista Borrell, el catalán Borrell. Haría bien el señor Borges en pedirle a Borrell y al embajador Silva en Caracas que no coarten
que no amordacen la libertad de expresión de Leopoldo López, que está prohibido de dar entrevistas en la Embajada Española en Caracas. Bueno, iniciamos reunión con Borrell y con el canciller Silva de Portugal. Portugal y España son los dos países más importantes del caso venezolano y ellos están claros que la culpa del fracaso de las negociaciones es de Maduro, que la propuesta nuestra de elecciones libres, transición y garantía es absolutamente correcta. Bueno, estamos con el señor Borges, por supuesto. Yo sé que a veces sectores impacientes o crispados de la oposición demonizan a Borges, lo demonizan. Creen que Borges es un traidor, que Borges se ha vendido a la dictadura. Yo no hago míos esos argumentos. No, yo creo que Borges puede haber cometido errores en la estrategia, lo mismo que Enrique Capriles. Ambos pensaban que podían derrotar a la dictadura en las urnas, en un referéndum revocatorio. Pero son errores en el análisis, en la percepción, en la lectura de la realidad. Yo creo que en el fondo son personas decentes y que hacen su mejor esfuerzo por la causa de la libertad de Venezuela. Ahora vamos a la publicidad, pero antes de la publicidad, y luego viene Fabio Luigi Valentini, un brillantísimo joven político venezolano del grupo de María Corina, no se lo pierda. Tenemos un número de clientes publicitarios, todos ellos esperando su turno, poco a poco, tiene que ser ordenadamente la cosa. Primero La Fontana, ¿por qué? Pues la Fontana se ha ganado un lugarcito en mi corazón. Se come rico y cobran amigablemente y son muy amables. La Fontana, denle una oportunidad. Hay 4 razones que hacen un buen restaurante. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos acompaña un joven y muy brillante político venezolano, por supuesto es un demócrata, es del grupo de María Corina Machado, de 20 Mundos, se llama Fabio Valentini. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, por lo visto la gente te quiere aquí en el público. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jaime, gracias por la oportunidad. Gracias a Muy ti bien. por estar aquí. ¿Qué te trae por Estados Unidos? ¿Tú estás viviendo todavía en Caracas y piensas volver? Correcto, sí, así es. Estoy en Estados Unidos, bueno, ahora recién volviendo de una semana muy intensa de trabajo político en la ciudad de Washington, donde entre otras cosas inauguramos nuestra primera sede de partido acá en los Estados Unidos, ahí en Washington. Y bueno, tuvimos encuentros con actores de diferente nivel a propósito de, tú bien sabrás, lo que se ha venido discutiendo estas semanas en relación a Venezuela, bien sea tema del TIAR, como también los diversos mecanismos de presión en contra de la tiranía venezolana. ¿Viste a Almagro, al secretario de la OEA? Sí, correcto. Nos vimos el martes de la semana pasada. Es un gran tipo, ¿no? Ha hecho un trabajo formidable. ¿Qué va a pasar con el TIAR? Me contaba tu gente que hoy se han vuelto a reunir en Nueva York los cancilleres, ¿no? Y que la votación que han obtenido es mejor que la primera, ¿no? ¿Qué medidas, qué represalias está estudiando el TIAR contra la dictadura venezolana? ¿Qué sabes tú, Fabio? Yo creo que hoy lo primero que tenemos que afirmar, Jaime, es que las Américas ha estado a la altura de entender inicialmente de qué va el conflicto venezolano. Ha sido un trabajo arduo y desde acá hay que reconocer los esfuerzos que ha realizado el embajador Gustavo Tarre, pero también los esfuerzos que hemos venido realizando muchísimos venezolanos de diferentes aristas y por supuesto también la diáspora venezolana generando esa presión con cada uno de los gobiernos que integran y son países ratificantes del TIAR. Sí. La cosa más importante de eso que se acaba de definir y aprobar con un solo voto en contra de Uruguay, la abstención de Trinidad y Tobago y 16 votos a favor, es precisamente que no excluye el uso de la fuerza, que era quizás uno de esos argumentos dubitativos que tenían muchos países ratificantes del TIAR. Y eso en parte es uno de los mecanismos que contempla el artículo 8 de dicho tratado. Sí, que para eso está diseñado, claro. Correcto. Y en parte eso fue un trabajo también que nosotros realizamos en Washington, porque acá hay que reconocer que el régimen, sus aliados cubanos y evidentemente toda la el gran sistema propagandístico que tienen en Venezuela y fuera de Venezuela, pues se han encargado de banalizar ese uso de la fuerza, ¿no? Ahora, bueno, es una buena noticia la que nos das, ¿no? Tú dices que son 16 votos sobre 19 o 20 países Correcto, que sí. integran el TIAR.
Pero si bien no excluyen el uso de la fuerza, cuando hablan en sus discursos, en sus declaraciones, ciertamente sí lo excluyen. O sea, yo hoy he visto declaraciones de Piñera en Nueva York, de Duque en Nueva York, del canciller Holm, y todos lo primero que dicen es mecanismos pacíficos, no al uso de la fuerza, ¿eh? Sí, yo creo que hay que empezar a alinear los tiempos. Y evidentemente el tiempo que aquí juega en relación es el tiempo de los venezolanos, que no se mide ni en horas, ni en minutos, ni en segundos, sino en muerte, hambre y éxodo, sobre todo, ¿no? Entonces es como yo ahorita subimos un primer nivel de igualar esos tiempos de la comunidad internacional, en este caso de los países de las Américas, con los tiempos de los venezolanos. ¿Y qué deberían hacer? ¿Cuál sería la primera medida que debería tomar el TIAR? Bueno, a propósito de lo que hoy han decidido, me parece que es interesante este primer cerco que ellos se comprometen a dar a nivel económico y financiero y de trabajar en conjuntos en una coalición de identificar cuáles han sido estos personeros del régimen que a propósito de lavar capitales y con todas las fugas que ha venido permitiendo el régimen venezolano, bien sea por narcotráfico o tráfico ilícito de recursos naturales, pues entonces detenerlos como ya lo ha venido haciendo, por ejemplo, los Estados Unidos y Canadá, pero ahorita también dentro de todo el hemisferio, Centroamérica y Suramérica principalmente. Eso a su vez yo creo que tiene que permitirnos a nosotros, y eso es un trabajo que hay que realizar, se está realizando desde ya, es precisamente en aumentar esa presión y de comprender que el diagnóstico del conflicto venezolano pues no es un diagnóstico como otro autoritarismo más, otra dictadura militar que hace vida en el continente, y esto es algo muy importante que nosotros detallamos en Washington. Espérate un ratito ahí. Todo el mundo dice aumentar la presión y suena bonito, o reforzar el cerco, sí, eso suena bien, pero si ninguno de esos países rompe relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿de qué estamos hablando? Completamente. No, yo creo que lo primero que tendrían que hacer es romper relaciones. ¿Qué países que integran el TIAR y que han votado a favor han roto relaciones con Venezuela? Bueno, hay algunas embajadas en Caracas aún siguen teniendo uno que otro representante, muchos se han retirado su embajador, siguen teniendo encargados de negocio u otros oficiales de otro rango. Pero no ha ocurrido la ruptura formal. Pero no ha ocurrido esa ruptura y es parte también de las primeras acciones que tienen que tomar junto a este cerco. Lo que te quiero mencionar es que todo esto contribuye a fundamentar esa amenaza creíble. Uno tiene que poner las fuerzas que están en juego en este conflicto, las fuerzas que tiene a su favor la tiranía y las fuerzas que tenemos a favor quienes luchamos contra la tiranía. Y en esa fuerza que es evidente, muy importante, el componente internacional, cómo entonces nosotros consolidamos esa amenaza creíble que haga que la balanza sea a favor de la comunidad internacional y a favor de los que estamos en contra de la tiranía y pues entonces acorrale a la tiranía. ¿Pero tú crees que el TIAR es una amenaza creíble? Forma parte de esa amenaza creíble. Es decir, ¿sería más creíble, Fabio, si el señor Piñera o el señor Bolsonaro o el señor Duque, por ejemplo, dijeran que el uso de la fuerza se puede justificar y que no lo descartan, como ha dicho repetidamente Washington? Pero lo primero que dicen es que lo descartan. Lo primero que dicen. Colombia no es un país belicista, Chile no cree en la guerra, es lo primero que dicen. Totalmente, pero es que también entonces yo no sé si es una amenaza creíble. Porque ahí precisamente el TIAR es una condición necesaria, más no suficiente. Ahora, la cuestión está también en que estos actores comprendan qué es uso de la fuerza. Y todos nos lo dijeron en esta semana en Washington. Es parte de esto que te venía comentando, este sistema propagandístico. No es la desembarcación de Normandía. Por eso, no es... el uso de la fuerza es un menú de 24 opciones. Hay un montón de opciones. Un montón. Totalmente. Y ahí evidentemente nosotros, por ejemplo, hemos hablado de que esto es una guerra de cuarta generación y tiene muchísimas vertientes. Una de ellas, por ejemplo, se sorprendía muchos oficiales de diferentes gobiernos de las Américas, era el asunto cibernético. Y poco se ha hablado en esta región de cómo China y Rusia, por ejemplo, han jugado y le llevan una delantera a los países de la región, en nuestro hemisferio, en cuanto a asuntos de seguridad cibernética. Ahí, por ejemplo, tienes una primera opción. El asunto está en que hay muchísimos mecanismos que complementan y focalizan ese uso de la fuerza, sin que llegue a ese punto de desembarco propio hablando de tropas. Día de Normandía, pero yo mencioné el uso apropiado de la aviación, por ejemplo, la aviación militar. En esta época tú puedes mandar aviones no tripulados, tú puedes enviar misiles teledirigidos con una precisión absoluta sin poner a un solo soldado en tierra. Ahora, así las cosas, ¿no haría bien el presidente Guaidó en estar ahora en Nueva York? ¿Ahora en Washington? ¿Crees que eso ayudaría?
Completamente. Yo creo que si algo debe mejorar el bloque legítimo que lucha por la libertad de Venezuela es mejorar la interlocución. Porque ¿Él puede salir de Venezuela? Yo sé que María Corina Machado no puede, pero ¿Guaidó puede salir? Hasta los momentos no hay nada que lo impida, más allá de los riesgos que corremos todos los venezolanos de salir. Pero él podría ir a Maiquetía y tomar un avión a Panamá y lo dejarían salir. Bueno, evidentemente habría que ver cuáles son las barreras que él pudiese tener. Insisto, o sea, lo que amenaza hoy al presidente no deja de ser una amenaza aislada a lo de todos los venezolanos día a día, pero está también en cuestión de asumir el reconocimiento, la relevancia y el respaldo también que tiene no solo de los venezolanos, sino también de esos interlocutores internacionales que vienen a recibirlo. ¿Hablan con frecuencia el presidente Guaidó y María Corina? Bueno, esto ha sido una gran incógnita que muchos venezolanos se preguntan y ha surgido muchísimo. Pero tú eres cercano a ella. En la opinión pública, sin duda alguna. Y hemos tratado de tener los mayores esfuerzos para que exista ese nivel de comunicación más fluido. Yo creo que hay fuerzas que utilizan al presidente o generan precisamente algún cerco dentro del presidente que hacen que se aleje precisamente de una ruta que él enmarcó, que nosotros respaldamos, y te debo de recordar que la primera política nacional en darle el respaldo al presidente Juan Guaidó fue María Corina Machado, y el primer partido político venezolano en dar ese apoyo rotundo, todos nuestros afiliados, todos nuestros simpatizantes, fue Vente Venezuela, de manera que mientras el presidente se deje jalar por estas fuerzas que los desvíen de esa ruta, pues no solo se está desviando de quienes lo apoyamos, sino también del clamor popular. O sea que no es tu respuesta ha sido elegante y diplomática, pero la conclusión es que no hablan con frecuencia. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron por teléfono? Bueno, tuvieron un encuentro presencial hace 2 semanas. 2 semanas. Pero él no le pide consejo, y en mi opinión debería. El tiempo ha demostrado que María Corina tenía la razón, los hechos le han dado la razón, por lo tanto haría bien en pedirle consejo, ¿no? Asimismo, bueno, es lo que hemos dicho nosotros, lo que nuestra propia bancada parlamentaria ha venido realizando desde la Asamblea Nacional y lo que el propio venezolano también pide desde las redes sociales hasta en las propias manifestaciones. Quédate un ratito más, que estoy encantado de conocerte y hablar contigo. Seguimos luego de la pausa con Fabio Valentini. ¿Cómo no? La gente lo aplaude, ¿cómo no? Gracias. Y por supuesto estamos todos aquí en el estudio echando de menos a María Corina Machado. Los dejo ahora en compañía de nuestros queridos amigos del Hamilton Group, que tienen un importante mensaje para ustedes. Adelante, por favor. Jaime, ¿qué tal? Bueno, ha venido un muy joven y muy brillante. Cuando digo muy joven, tiene 25 años, o sea que... Y muy brillante, muy destacado político venezolano del grupo de María Corina Machado, Fabio Valentini. ¿Tú podrías eventualmente postularte a un cargo público o hay unas edades mínimas? Para postular, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, ¿hay que tener una edad mínima? Bueno, ahí para cada cargo público sí hay ciertas edades, pero parto por decirte que no hay contemplado ningún cargo público bajo este sistema. Muy bien, hace bien, por supuesto, claro. Esa es la primera condición que todo demócrata racional debería tomar hoy en Venezuela. Pero sí se tienen rangos de edades. Por ejemplo, la alcaldía es un mínimo de 25 años, bueno, 26 en ejercicio, por ejemplo. ¿Qué consejos le darías tú al presidente Guaidó? Me he quedado preocupado cuando has dicho que hay como unas fuerzas oscuras que lo llevan a un lugar que a él no le conviene, pero sobre todo que a Venezuela no le conviene, ¿no? ¿Qué consejos le darías tú, Fabio? Primero, que deje a un lado esas fuerzas que él sabe bien quiénes son y hacia dónde van esas fuerzas operando. Segundo, que confíe en el apoyo que los venezolanos y estos países le han dado. Y tercero, que se crea que es el presidente de los venezolanos. Muy bien. ¿Tú percibes que él a veces no se cree presidente? ¿En qué circunstancias, por ejemplo? Precisamente en la toma de decisiones, Jaime, y esto es algo bastante importante de seguir en la política cotidiana venezolana.
Él ha sido empoderado, reconocido no solo por la legitimidad de la Constitución, de nuestro marco normativo, el poco reducto de Estado de Derecho que pudiese haber hoy en Venezuela, el apoyo popular y también el reconocimiento de estos países de la comunidad internacional. Y ante eso también el respaldo que ha de tener con todo aquel diputado que se comprometa con la ruta enmarcada. Todo aquel que no se comprometa pues está fuera de esta ruta. Y yo creo que los venezolanos lo han dicho muy claro, no hay tiempo para más diálogos ni ninguna otra vacilación, ni hay tiempo mucho menos para golpes de estados internos como lo que ocurrió la semana pasada, que a mi consideración muy en personal ha de ser algo que se debió denunciar con mucha más contundencia porque es un golpe de estado a la legitimidad del propio presidente Guaidó. ¿A qué golpe de estado te refieres? Bueno, algunos lo han apodado el chiripero 2.0, pero al final son agentes del régimen que hablan con el régimen, estos que se reunieron. El pacto infame de Claudio Fermín y de Mujica. Ya. ¿Debería el presidente Guaidó, creyéndose presidente, como tú le aconsejas sabiamente, pedirle al mundo, a Estados Unidos, al Grupo de Lima, a las Naciones Libres de América, invocando los artículos pertinentes de la Constitución, que vaya a socorrer a Venezuela? ¿Debería hacer esto de una manera más explícita? Lo debió haber hecho y los debe, y aún está en oportunidad de hacerlo, y es algo que nosotros propusimos desde el mes de febrero. No lo ha hecho, ¿verdad? Y si tú quieres 187, numeral 11. Si tú quieres que la policía venga a tu casa a rescatarte, porque hay ahí un intruso que está matando a tu familia, tienes que llamar a la policía. Totalmente. Si no la llamas, ¿cómo se entera? ¿Cómo? Exactamente. Y eso es uno de los ejemplos. Otros en Venezuela muy coloquialmente dicen, si se te está quemando la casa, pues entonces tócale la puerta al vecino a ver si te ayuda. Pero le tienes que tocar la puerta al vecino, porque el vecino puede estar durmiendo y no sabe que la casa al lado está quemando. Y eso es prácticamente lo que expone en términos jurídicos, legislativos, el artículo 187, numeral 11, que como te digo, la bancada parlamentaria lo ha venido proponiendo y se lo ha ofrecido. Inclusive no es solo de ofrecerle al presidente apruébelo y ya, sino es un tema de qué realizar, o sea, qué estrategia asumir a partir de la aprobación de ese artículo que manda una señal muy, pero muy clara a esa comunidad internacional. Sí. Tú decías que el uso de la fuerza no necesariamente entraña una operación militar masiva con miles de hombres en tierra por un periodo prolongado y con el deseo de reconstruir la nación, pagando cuentas onerosas. Y tienes toda la razón. Es una observación muy sagaz. Ahora, yo te pregunto a ti, estando los terroristas colombianos cobijados por la dictadura de tu país, ¿no? El ELN, la FARC, que son grupos terroristas que se financian con el narcotráfico. Por lo tanto, si la dictadura los apaña, la dictadura también está coludida con el narcotráfico. Totalmente. Por lo tanto, ¿no podría el presidente colombiano Duque, que es tan elocuente para condenar todo uso de fuerza en el caso de Venezuela, no podría Duque pedirle a la justicia de Estados Unidos, ¿no?, que decrete orden de arresto contra Maduro y Cabello, así mismo como contra Santrich y Márquez, por ejemplo? ¿No se podría explorar esa avenida legal, decretar orden de arresto por narcotráfico, por tráfico ilegal de narcóticos? Me parece que es una de las vías quizás más expeditas y de las tantas cartas que tiene a disposición el presidente Duque, que bien sabemos también va a anunciar esta semana desde Nueva York, precisamente a partir de la resolución 1373 que condena el terrorismo internacional y todo Estado que apoye el terrorismo internacional, en este caso bajo el amparo de la FARC y estos grupos irregulares que hacen vida en Venezuela, denunciarlo hasta este foro, pero bien tú sabrás qué significa Naciones Unidas. Yo creo que eso es una de las vías más expeditas, pero también hay otra vía muy interesante y un poco lo ato a la pregunta anterior, y nosotros lo hemos recomendado al presidente interino. A propósito del lanzamiento en armas de la FARC, está en las atribuciones del interinato de la presidencia venezolana hacer una alianza, convocar y pedir esa ayuda a componentes militares, en este caso directamente por comisiones directas antiterrorismo o antinarcóticos, DEA y otras agencias, junto a fuerzas de inteligencia colombianas para juntos, presidencia legítima venezolana, gobierno colombiano, pues atender esta situación. Es una carta pública. Lo has dicho bien, eso sería Guaidó. Eso sería Guaidó
creyéndose presidente y actuando como presidente. Él es el presidente de Venezuela. Si Venezuela se ha infestado de terroristas colombianos, él tiene todo el derecho, toda la autoridad, está dentro de sus competencias. Totalmente. Hablar con Bogotá y con Washington para articular un esfuerzo para hackear a esos terroristas. ¿Verdad? Así es, completamente. Claro. Y esto ha ocurrido en otros momentos. En su momento, ¿cuál fue la responsabilidad que se enfrentó Winston Churchill en su momento ante Reino Unido? Oye, tengo que pedir ayuda porque si no vamos a perder. Claro, a nuestra claro, nación. por supuesto. Y creo que eso es importante, que muchos quizás en Venezuela lo pueden ver como un acto de debilidad, pero a mí me parece que es el sumo acto de responsabilidad. Y es la responsabilidad adquirida, que insisto nuevamente, Jaime, quiero ser muy incisivo con esto, que tiene el respaldo de los venezolanos, que tiene el respaldo de estos gobiernos, que tiene el respaldo de nuestra organización, pero es precisamente asumir con responsabilidad la coyuntura, el conflicto que hoy impera en nuestro país y todo mecanismo habilitado para resolverlo. Todo mecanismo habilitado para resolverlo. Sí. Ahora, me parece que tienes las ideas bastante claras. Sería muy importante que el presidente Guaidó escuchara a gente como ustedes, ¿no? Que lo puede iluminar, que le puede mostrar unos caminos que él no está viendo con claridad, ¿no? Que no está viendo con claridad. ¿Ustedes hablan con la gente del partido de Borges y de Enrique Capriles o tampoco hay una relación fluida? ¿O hablan con la gente de Voluntad Popular, con Leopoldo López en la Embajada de España? ¿O está muy dividida la oposición? Bueno, o sea, tienen canales como comunicacionales, evidentemente son más fluidos con aquellos actores que comparten la narrativa que nosotros tenemos. ¿Quiénes son esos actores? Del conflicto venezolano. Pues hay diputados que se han mostrado favorables a precisamente la invocación del 187.11 o al menos descubrir vías alternas para descubrir estos mecanismos de partidos como Primero Justicia y otro grupo quizás algo más minoritario en Voluntad Popular. Pero aquí hay que también denotar algo, ¿no, Jaime? Este es el momento donde Venezuela más unida está, y esto es un mensaje que nosotros repetimos muchísimo, porque Venezuela está unida en el mensaje de salir cuanto antes de la tiranía. Y ese debe ser el punto de encuentro de todo actor político. Quien no se quiere unir a ese clamor, pues entonces tiene otra agenda. Y el país, la coyuntura, los interlocutores internacionales, pues entonces deben de dejar a un lado a esos actores. Sí, estoy de acuerdo en esa observación. Ahora bien, me preocupa, digamos, el mandato del presidente Guaidó, ¿cuándo expira? ¿Expira en enero? ¿Se ha renovado indefinidamente? ¿En febrero sigue siendo presidente encargado interino de la nación? ¿Cuál es la lectura, digamos, formal, jurídica de eso? Porque hay toda una estrategia por parte de la dictadura de socavar y descabezar a esa asamblea, ¿no? Estrategia que, por cierto, comienza el día de mañana con la inclusión de los diputados nuevamente del PSUV. Vuelven a la Asamblea a sesionar Nacional. Claro. A propósito de tantos puntos de encuentro de esos interlocutores del régimen disfrazados de opositores la semana pasada. Eso se ha acordado en el pacto infame con estos colaboracionistas. Y eso es precisamente otro contrarreloj que nosotros tenemos en la de Venezuela. Claro, el tiempo corre en contra de nosotros. Así es, porque no es que es un minuto que nosotros perdimos, el otro actor no se movió, al contrario. Capitalizó ese minuto perdido. El interinato del presidente, por términos constitucionales, ha de terminar el 5 de enero. El 5 de enero del próximo año. Evidentemente hay, o tú bien sabrás, que hay un acuerdo de gobernabilidad en donde serían los partidos minoritarios quienes asumirían el último año de la presidencia de la Asamblea Nacional, pero mucho es hoy lo que se asoma en Venezuela, los escenarios que algunos pretenden imponer con un adelanto de elecciones parlamentarias, así como también otros escenarios electorales, un poco para denotar la farsa esa de Maduro y seguir con esa narrativa que mucho gusta en ciertos países que no practican la democracia, de que así puedes votar, pues, o sea, que democracia es igual a elecciones cuando democracia es igual a Estado de Derecho y no hay elección sin Estado de Derecho. Pero si el 6 de enero, que cae el lunes, la dictadura convoca unas elecciones para la nueva Asamblea Nacional, la legitimidad del presidente interino Guaidó va a ser cuestionada, ¿o no? Digo, él tiene hasta el 5 de enero para gobernar en plena forma. Después del 5 de enero no es lo mismo.
¿O me equivoco? Correcto. Inician una serie de vacíos legales, constitucionales, claro, que entre otras cosas se puede resolver a lo interno de Venezuela, pero muy poco comprensible puede ser a nivel de la comunidad internacional. Por eso. Más cuando hablamos de un conflicto donde sabemos que la fuerza más importante en estos momentos es de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Por eso es que insisto en que el contrarreloj y que el capital acumulado se nos puede perder. De aquí al 5 de enero son 100 días. Correcto, 13 semanas. Y en esas 13 semanas, ¿qué es lo más importante que debería hacer Guaidó? Lo más importante para ti. Pues precisamente denotar la amenaza que ocurre en Venezuela, cómo esto atenta contra la seguridad del hemisferio y evidentemente a que debe abrirse los canales para el uso de la fuerza y consolidar esa amenaza creíble. Bueno, magnífico. Si tú fueras, esos aplausos son espontáneos, ¿eh? Si tú fueras Guaidó, ¿cómo lo dirías? ¿Cómo debería decir eso el presidente Guaidó al mundo? Bueno, expondría precisamente un diagnóstico muy breve porque yo creo que los actores internacionales también conocen o algo conocen de lo que impera o lo que ocurre en Venezuela, quizás no con tanto lujo de detalle, que en Venezuela sí podemos dar esos lujos de detalles de esos actores, pero evidentemente solicitaría en respaldo de un marco normativo nacional, 187.11, con el artículo 8 del TIAR, con un marco normativo regional e inclusive con un marco normativo global que se incluye en lo que es el derecho y el principio de la responsabilidad de proteger, que hoy Venezuela es un cuadro favorable para que venga a ser socorrida por una coalición internacional liberadora. Brillante. Un aplauso para nuestro querido amigo Fabio Valentini. Brillante, muy bien, excelente. Bueno, ha sido un gran placer conocerte y escucharte. No me sorprende que seas un cercano colaborador de María Corina. Eres muy brillante, tienes un gran futuro político. Cuenta siempre con mi amistad y mi gratitud, querido Fabio. Gracias, Jaime. Gracias por la oportunidad y por ser voz de muchos venezolanos. A la orden, señor, y hasta el final, hasta ganar. Hasta vencer. Hasta vencer. Un aplauso para Fabio, ¿eh? Ahora los dejo en compañía del muy prestigioso bufete de abogados World Law. Adelante, por favor. Bienvenidos de vuelta al programa. Por cierto, les recuerdo que este viernes, en 5 días, voy a estar en Santiago de Chile. Llevo un par de años sin viajar. Hace años iba todos los meses, por razones secretamente amorosas. Me había enamorado de una artista chilena. Yo recién me había divorciado de mi primera esposa. En realidad ella se había divorciado de mí, ¿no? Tuvo el buen gusto de alejarse de mí. Y yo me enamoré de una artista chilena, entonces iba todos los meses. Pero eran viajes clandestinos, furtivos, porque ella estaba casada todavía. Así es que Chile es un país que en mi memoria evoca siempre placeres furtivos. Hecha esa introducción, perfectamente innecesaria, les recuerdo que voy a estar este viernes en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Se llama el Centro GAM. A las 7 de la tarde, hablando de mi carrera literaria, porque todo comenzó hace 25 años. Mi primera novela salió el año 94 en España. Se titula No se lo digas a nadie. Y todavía se vende. O sea que algo hice bien con esa novelita. En España se vendió muchísimo, hicieron una película. Pero cuando 25 años después lo que escribiste, bueno, o lo que pintaste, o lo que compusiste para la música, todavía se puede difundir, todavía hay lectores, espectadores, consumidores de esas formas de expresión artística, es porque has pasado la prueba ácida, ¿no?, que es el tiempo. Bueno, dicho esto, y lo digo porque siempre tengo ganas de ir a Chile, siempre. Entre otras razones para recordarme que los países de América del Sur deberían estar tan bien como está Chile, solo que no hacen bien sus deberes, ¿no? El presidente chileno, el señor Piñera, está en Nueva York y dijo lo que yo le acabo de decir a Fabio Valentini, que Chile va a redoblar esfuerzos para derrotar a la dictadura venezolana, pero todos los esfuerzos van a ser pacíficos, todos los mecanismos van a ser pacíficos.
Vamos a ser consecuentes con nuestro principio de usar mecanismos pacíficos. Por esa razón, la voz de Chile en esta materia se alza en forma fuerte y clara y está orientada por estos dos principios. Yo creo que hay algunos que de una forma u otra le están haciendo más fácil el camino para que Maduro se mantenga en el poder. Para Chile, el presidente legítimo de Venezuela es Juan Guaidó, porque ha sido designado, de acuerdo a la Constitución venezolana, por la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo que existe en Venezuela. Yo discrepo, con todo respeto, al presidente Sebastián Piñera, con todo respeto. Tendríamos que definir qué es un mecanismo pacífico y qué es un mecanismo violento, ¿no? Usar la autoridad legítima, las fuerzas del orden, la gendarmería, las armas de la República, usar esa autoridad legítima para neutralizar y capturar a los criminales, y Maduro y sus secuaces son criminales, no es un mecanismo violento, es un mecanismo perfectamente legal y legítimo. Maduro y Cabello, para mí, son colegas de Pablo Escobar, del Chapo Guzmán. Son ampones, son forajidos. ¿De qué manera pacífica, o sea, privándonos del uso legítimo de la fuerza, de las fuerzas del orden, podríamos derrotarlos? No veo, me parece que allí comete un error conceptual el presidente chileno. Habría que ir a capturarlos pacíficamente. Un cuerpo de élite de la policía, 3 o 4 helicópteros, de madrugada. No es una declaratoria de guerra. Antes se expiden unas órdenes de arresto. Todo se hace con arreglo a la ley y al derecho internacional. Pero cuando la policía tiene que actuar, no está vulnerando la paz. Cuando la policía persigue a un criminal, está custodiando la paz. Por lo tanto, si de mecanismos pacíficos hablamos, señor Piñera, si queremos pacificar a Venezuela, hay que capturar a Maduro. Si el fin ulterior es la paz, pacificar a Venezuela, hay que capturar pacíficamente a Maduro. Y subrayo el adverbio pacíficamente. Entonces, cuidado con las palabras, porque las palabras tienen que servir al propósito final. Y por eso le decía a Fabio, los presidentes de América Latina, del Grupo de Lima, lo primero que dicen es no a la fuerza, no a la guerra, no somos agresores, no somos belicistas. Perdónenme, la guerra ya está declarada. La guerra la ha declarado hace 20 años la dictadura venezolana contra su propia población indefensa. Esto lo sabe mejor que nadie don Elliot Abrams. Todos están diciendo que el Grupo de Lima es muy importante, es central en el apoyo internacional para el presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y las fuerzas de democracia en Venezuela, y que su unidad es muy importante para lograr el cambio que todos queremos en Venezuela. Dice también nuestro querido amigo Abrams que es evidente que todo supuesto esfuerzo que hace la dictadura para negociar o dialogar con la oposición o con la parte de la oposición, que es lo bastante pérfida, como para simular que es oposición cuando no lo es, que todo eso es un sainete, es una charada, es una manera de ganar tiempo. Lo sabemos hace tantos años, ¿no? El régimen no quiere dialogar ni negociar seriamente. No quieren en verdad un cambio político en Venezuela y utilizan el diálogo, la negociación de los noruegos para postergar cambios y para tratar de dividir la oposición y la comunidad internacional, que no han podido hacer. Y hoy día creo que todo el mundo entiende lo que estaba pasando, que el régimen no quería negociar en serio.
Sin embargo, bueno, yo tengo la mejor opinión de Elliot Abrams. Se ha quedado un poco solo porque tenía un aliado clave en John Bolton y ha sido despedido Bolton. Pompeo, como Trump, es renuente a usar la fuerza, incluso una mínima fuerza policial de madrugada. No quieren enredarse con liberar a Venezuela, ¿no? Es una pena que Trump no vea la oportunidad histórica que se le presenta. Es muy difícil para un presidente pasar a la historia. La historia te recuerda por una o dos cosas, no más. Y Trump tiene la oportunidad capital de pasar a la historia como un presidente que liberó a Venezuela y a Cuba. Lo puede hacer, lo debe hacer. No lo hace porque está enredado en otras cosas, ¿no? Y lo van a seguir enredando en otras cosas y lo llevan a un impeachment. Entonces, Elliot Abrams habla con el Grupo de Lima. Yo sé de buena fuente que les está pidiendo a esas cancillerías que rompan relaciones diplomáticas, al mismo tiempo, todas ellas con Venezuela. Sería un gran paso. Hemos dicho claramente que el objetivo es de cooperar sobre temas de presión diplomática, presión económica, lo que estamos haciendo, lo que ha hecho Brasil, lo que ha hecho Canadá, y queremos coordinar nuestros pasos adelante. No estamos hablando de un paso militar. Bueno, yo sí estoy hablando de un paso militar. Se usó la aviación militar a mediados de los 90 en los Balcanes para detener un genocidio. Los aviones eran de Estados Unidos y de los países democráticos de Europa, países que ahora reconocen a Guaidó. ¿Por qué no se pueden usar aviones de Estados Unidos y de Canadá, de Brasil y de Colombia? Y si Brasil y Colombia no quieren poner sus aviones, que pongan al menos aeródromos, que los aviones de Estados Unidos y Canadá despeguen desde Colombia y desde Brasil. Créanme, con unas operaciones de aviación militar bien planificadas y ejecutadas, la dictadura venezolana no resiste 3 días. No resiste 3 días, se quiebra la lealtad militar. Los militares no van a vacilar en traicionar a Maduro y en correr a apoyar a Guaidó. Pero hay que mostrar músculos, hay que demostrar entereza, resolución, liderazgo moral. Esto es lo que está faltando. Gracias, bueno. Gracias de corazón. Regresamos después de la pausa. Antes, opción al consumidor. Presten atención, por favor. Bueno, hoy en Nueva York, en Naciones Unidas, ocurrió un hecho verdaderamente conmovedor. Una jovencita sueca de nombre Greta Thunberg, de apenas 16 años, hizo un alegato brillante y encendido y apasionado a favor de salvar el medio ambiente, de salvar el planeta. Increpó durísimamente a los políticos que no han hecho nada para evitar la contaminación global. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Muy impresionante. Muy impresionante porque, bravo, dice alguien del público, y yo me sumo, porque tengo la certeza de que ella no exagera ni actúa, y que su conmoción, su ira, la llamarada que arde en sus entrañas, son todas verdaderas, y que ella está sinceramente indignada, ¿no?, con quienes han traicionado a las próximas generaciones, a las que ella da voz, a las que ella dio voz hoy en Nueva York. More than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away?
and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Es un alegato fulminante, de una inteligencia, de una agudeza y al mismo tiempo de una pasión. Una jovencita de 16 años, ¿no? La especie evoluciona. Los jóvenes nos mejoran tanto, ¿no? Y entonces el mundo, el planeta, tiene futuro si hay jóvenes como Greta Thunberg, digo yo. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Extraordinario, ¿no? A mí me conmovió cuando lo vi, lo edité, y demuestra que los suecos no se hacen los suecos. O sea, ese refrán es injusto. Ella es sueca, no se hace la sueca, ¿no es cierto? No se desentiende. Ojalá hubiera más jóvenes como ella, ¿no? Regresamos después de la pausa. Antes, una opción al consumidor. Ya volvemos. Gente de hambre. La dictadura ordena a la tropa desmoralizada que haga unos ejercicios militares en el lago de Maracaibo. El sur del lago de Maracaibo sirvió de escenario para que más de 1.300 efectivos castrenses en unión cívico-militar, acompañados de buques de guerra, vehículos tácticos y aviones de acciones especiales, realizaran un desembarco anfibio. Desplegándonos para demostrar que nosotros queremos nuestra patria, que somos una fuerza armada altamente profesional y somos capaces de resistir las adversidades. Nuestros enemigos, nuestros adversarios, nos han subestimado y se han equivocado y se siguen equivocando. No, no se equivocan, no se equivocan. Hacen bien en subestimarlos. Son caimanes, son lagartos, Ceballos y Padrino, del mismo estanque, ¿no? Es un estanque bastante hediondo, pero no mete miedo con estos ejercicios militares. A duras penas se mueven los cacharros y echan unos humos, miren ustedes. Bueno, está bastante averiada y en condiciones ruinosas todo el equipamiento militar venezolano. Yo sostengo que la Armada venezolana perdería una guerra contra la Marina boliviana. Regresamos después de la pausa.